¿Todo bien? Ya, Bueno, vamos. bienvenidas a este vivo y a esta charlita de AgroConecta. Recién estaba comentando un poquito a la gente que se iba sumando. Eh, bueno, AgroConecta, este ciclo de charlas que se pensó para todos los miércoles del mes de junio. Esta es la segunda charla. La charla anterior estuvimos hablando con una ingeniera agrónoma sobre producción hortícola, que estuvo muy interesante. Bueno, ahora vamos a estar charlando con ustedes que ya nos van a contar un poco sobre las curiosidades de este mundo de la producción de comestibles. Pero bueno, siempre está bueno recordar que el espíritu un poco de este ciclo de charlas es poder acercar distintos aspectos del agro eh, al público en general y que, bueno, en este acercamiento puedan quizás evaluar la posibilidad de conectar de alguna manera, ya sea aprender o emprender. Eh, Así que, bueno, bienvenidas chicas de Chirgoleando, las voy a presentar. Ellas son Carolina, estudiante avanzada de biología con orientación en botánica. No sé quién de las dos, si quieren saludar así. Caro, bueno, ahí está Caro. Y también estamos con Inés, que es bióloga y doctora en ciencias naturales. Bueno, ellas dos forman parte de Chirgoleando, que es un emprendimiento que, bueno, yo lo conozco en realidad por Inti, que entiendo que él está ahí, así que les Bueno, voy a ceder la palabra a ver si ustedes nos quieren contar cómo está conformado Chigoleando, cuándo nace, cuándo se suman ustedes, si desde el principio, si se fueron acercando luego, así que todos ustedes. bueno, muchísimas gracias primero por invitarnos a participar. Ujú. Eh, Giregoleando nace, como bien dijiste, con Inti. Inti ya hace 7 años atrás, él por su propia curiosidad, eh, se comenzó a conocer el mundo de los hongos a través de una amiga que había empezado a producir y se copó empezando a arrancar la producción en un sectorcito de su casa. Así nació Giregoleando. Eh, Luego, después de la pandemia, ahí ya estamos hablando finales del 2020, principios 2021, eh, me conocí con Inti porque teníamos un lugar de trabajo en común y charlando un poco del tema, empezamos a hablar, bueno, de qué otra manera podemos encarar este mundo de las gírgolas y su producción. En mi formación como bióloga había adquirido herramientas, obviamente, de lo que se llama la micología aplicada y el uso de equipos, y eso nos permitió llevar a cabo parte de lo que se necesita para el proceso de producción, para ahora no contarles muy bien y no marearlo, pero Bien, bueno. Y excelente. de a poquito nos fuimos sumando, después entró Diana, otra de las chicas, Ah, con ella nos mudamos de lugar, incorporamos equipos, Diani después se corrió, pero sigue siendo parte, aunque ella diga que no, después hace poquito Carito se sumó con nosotros, excelente. que está acá, ahí. Bueno, eh, antes por ahí de empezar a introducirnos un poquito más, si se quiere, en lo técnico y en qué ofrecen, digamos, desde Girgoleando, quería hacer una pregunta que para mí el mundo de los hongos es recontra interesante. Ujú. Nada, les quería preguntar a ustedes si tenían, nada, alguna pasión, algo en particular que digan, el mundo de los hongos nos atrae porque crecen rápido, por su forma, bueno, no sé. Eh, Bien, en mi caso, creo que era desde el segundo año de la facultad, amé los hongos cuando descubrí todo el potencial que tienen para darnos a nosotros, que nos brindan de millones y millones de maneras distintas, ya sea desde la producción de un alimento, como son las gírgolas, hasta remediar un sitio contaminado, lo que se te ocurra, porque cuando pensás hay un honguito metido en algún proceso que usamos. ajá, Medicina, con penicilina, con lo que se te ocurra. Esa gran plasticidad que tienen los hongos y ese beneficio que tenemos de ellos, creo que a mí es lo que me hizo amarlos. No sé vos
Carito, si querés Sí, contar. en mi caso, yo vengo de Perú, donde no hay mucha diversidad en cuanto a la vegetación, más que nada costera, de la zona que yo vengo, y al venir acá y encontrarme con un bosque, con el Parque Pereira, con todo eso, y ver tanta vegetación, me sorprendí de cruzarme con los hongos. Yo tengo una hijita que ya hago mis 15 años, pero cuando ella tenía 3 añitos, 4, y nos íbamos al Pereira a pasear, teníamos un juego, que era ver quién encontraba más hongos. Y me encantaron desde la sorpresa. Después ya cuando te vas formando, vas interiorizándote con otros temas, el reino al cual pertenece, que lo conocí todo, pero desde la formación ahí fue naciendo y después con las terapias psicodélicas que hicieron mucho en mí, me entró mucho más la curiosidad en qué es lo que hace en el cerebro que acciona en la forma después como uno se comporta, ¿no? Como te salud también. Entonces ahí inició mucho mi curiosidad, la conocí a ella también por las redes sociales porque estaba dando un taller, la estaba escuchando, después mandó un mensajito y me llamó para el Instituto Fegazzini porque me sorprendió que era de la misma facultad con todo el conocimiento que ella tiene. Excelente. Bueno, justito iba a mencionar esto cuando decía lo de la medicina. Hoy en día creo que está recontra en auge también todo lo que son las microdosis, ¿no? De un montón de hongos que actúan a nivel nervioso y que, bueno, que habría que avanzar muchísimo en lo que es la normativa, si se quiere, pero que tienen, como dicen ustedes, un montón para dar. Bueno, yo hice doctorado con hongos micorrízicos arbusculares, que me imagino que Sí. los conocerán bien. Maravillosos hongos, obviamente. Pero bueno, para no irnos de tema, eh, le tenía acá un listadito de preguntas y les recuerdo a la gente de ahí que se va sumando que, mira, ahí ya van sumando comentarios, excelente. Psilocibina, ¿sí? Esa, me imagino que será una... Si la molécula que es el compuesto activo del hongo Ajá, psilocibe, que más se conoce o se utiliza acá, es psilocybe cubensis. Pero hay otras variedades. excelente. Y bueno, y me quedó una cosita ahí que también los aficionados, o sea, el mundo de los hongos genera ahí como esa pasión, me parece, como de conocerlos. Bueno, y mucha gente, sobre todo en el bosque o en el Parque Pereira, conozco, de que salen a hacer recorridas a buscar distintos hongos, algunos un poquito peligrosos también, ahí como mencionémoslo. Vale, Eh, con la, si sí, de la manita faloides es mortal, así que no ¿ah? jodas. Tal cual. Eh, bueno, y estos que mencionábamos también como de microdosis también, ¿no? Porque entiendo que por ahí dosis altas también pueden ser muy peligrosas. Así que, Pueden despertar ciertas patrones que uno puede llegar a tener, pero también como es dosis dependiente, va a depender mucho de las dosis, si es micro, si es meso, si es... Yo estoy haciendo mi beca de experiencia laboral en el tema, entrevisto a todas las ajá, personas que tienen distintas experiencias en micro y macro para ver qué son sus percepciones y sus subjetividades. bien. Bueno, y hablando un poquito de esto del gran mundo de los hongos, donde las gírgolas forman parte, eh, si tuviesen que recomendarle, no sé, alguna página, algún lugar donde se pueda llegar a encontrar información sobre el mundo de los hongos, podría ser particularmente la gírgola, pero la verdad que ya que estamos, ya que ampliamos al gran mundo, Hay no sé, millones. por ejemplo, cuando en la charla anterior, como les comentaba, bueno, hay mucha información, por ejemplo, en la página del INTA, nos mencionaron el Pro Huerta, bueno, me imagino que acá por ahí no sé, o cómo buscar. En cómo buscar en general el reino Fungi, hay que ver quién es cuál es la fuente de las cuales estás Tal cual. buscando, ¿no? Ah, ¿Cuál es la página? ¿Cuál es el autor? ¿Qué libro? ¿Quién es el autor del libro? O sea, tenés que investigar también cuál es tu referente, ajá, cuánto estudio tiene, no necesariamente estudio científico, cuánta experiencia tiene en el tema, porque no necesariamente es solo un investigador el que tiene el conocimiento, por más que somos del mundo, ¿no? Hay cultivadores que tienen décadas de experiencia y tienen mucha sabiduría para transmitir, entonces va a depender de la fuente a la cual vos buscas para ver si es verificada, verídica, ajá, la información que vos tenés. Sí, nosotros, bien, por ejemplo, para lo que es el cultivo de la gírgola, yo a veces recomiendo, si quieren ponerse a cultivar,
desde la página de Hongos de Argentina, Ah, es un sitio web que pueden acceder, tiene también un montón de bibliografía sobre diferentes tipos de hongos. ujú. Eh, Tiene viene, tiene sí. una página de Facebook, que es Café Micológico también, que capaz tenés alguna duda con alguito, compartí la foto y están las Ah, distintas personas eh, debatiendo a ver cuál es, hasta que hay también dos personas que son los que determinan y dicen, sí, esta es la posta, dónde la encontraste, y sirve como un registro también. Sí. ajá. Bueno, buena data. Eh, Hay Nature, bueno, acá, hay Naturalización, ajá, perdón para que ahí se cortó, como decías. hay una aplicación que es iNaturalis, que Ah, se utiliza en distintos grupos de reinos, y también ahí hay una persona que dependiendo de cuánto tiempo lleva y cuántas veces determina una especie, también sí, para qué fin, ¿no? Entonces ahí también tienes otra ayuda. bueno, excelente. Acá también tomé nota, entonces, hongos de Argentina. Seguramente después voy a estar compartiendo toda esta info que vayamos acá recabando. Bueno, entonces, de este reino fungi con toda esta variedad, ¿por qué las gírgolas, podríamos decir que dentro de lo que son los hongos comestibles, serían más fáciles quizás de producir, o por lo menos, no sé, en esta zona? ¿Por qué las gírgolas? Mira, el hongo que primero llegó acá y tiene gran explotación en realidad es el champiñón, ¿sí? Claro, Que tiene ya una cultura que vino obviamente de la parte oriental, que se instaló acá y la produjo y se hace a gran cantidad. Y las gírgolas, si bien no son tan de acá, ajá, están colonizando nuestros bosques con nuestras producciones, eh, sí, dado la forma de producción, sería como una de las más factibles o fáciles, por decirlo de alguna manera, como para arrancar. No quiere ajá, decir que si vos querés meter mano y buscás bibliografía y querés tomarte toda tu paciencia, porque acá todo tipo de aprendizaje en los hongos es paciencia, eh, lo puedes hacer. ¿Querés arrancar con otro? Puedes arrancar con otro. ajá. Nosotros siempre recomendamos y nos gusta, aparte por su potencial también que tienen la gírgola, eh, recomendamos la producción de la gírgola, porque es un cultivo que se puede hacer hogareñamente, con eh, cosas muy simples de conseguir en tu hogar. En cambio hay otros, sí, que por ahí necesitas un determinado equipo o un determinado alimento que necesita el hongo, que necesita un proceso un poquito más elaborado, Ajá, pero podría llegar a hacerlo. Para arrancar, para mí por eso son ideales las hierbas. bien. Que son súper barreras de crecimiento rápido, con los residuos domiciliarios puedes hacerla, o algún aserradero también que te consigas, o sea, son muy nobles, te comen muchas cosas variadas, entonces son muy guerreras a la hora de Tal cual. arrancar, y cuando le tiene alguna contaminación suele ganarle a la Ajá, contaminación, a veces de las semillitas o kits que van quedando yo me los llevo y lo pongo en una maceta y lo dejo que haga su vida y me termina dando, ahora tengo por cosechar también unas gírgolas y nada, la dejo hacer. Capaz tiene alguna contaminacióncita encima de la maceta y no le importa, la produce igual. Ujú. se me venía esa palabra que decían ustedes recién, ¿no? Como qué nobles. Me parece que ahí como que le resumo un poco, son nobles para producir y si es factible hacerlo en nuestras casas, bueno, excelente, porque lo podemos pensar entonces, ya sea para aficionados y quien les guste, también pensarlo como, ¿por qué no un emprendimiento? Y te escuchaba recién que vos decías el potencial que tienen las gírgolas. ¿A qué te referís con el potencial que tienen? ¿Nutritivamente? ¿Hacia dónde va eso? Vamos a verlo primero nutritivamente. Ah, Como la mayoría en realidad de los hongos son ricos en proteínas, ¿sí? Pero además tienen también diferentes vitaminas o determinados lípidos que no son colesterol, no quiero, Malo. sí, quiero del colesterol malo, bajos obviamente en sal, para dietas hipertensas es adecuado, ujú, eh,
Tiene una Muy, buena sí, cantidad de aminoácidos, o sea, para una persona que es vegetariana, vegana, le va a hacer claro, muchísimo, alguien que acumula urea por el consumo de carne, ni hablar de todo lo que se necesita para darle crecimiento al ganado, ¿no? El territorio, el agua, los cereales, cuánto porcentaje de los cereales se producen van directamente al ganado, bueno, todo eso te ahorras utilizando residuos. Ajá, O sea, la palabra no tienes todo ese impacto negativo que tiene el producir y hacer crecer una vaca, si uno lo piensa como productivo, ¿no? No como que aparte es un ser vivo, eh, y tiene un crecimiento altísimo, entonces te cierra por todos lados. Ujú. ajá. Claro, sí podríamos decir que es hiper barato, ¿no? Sí, 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 ¿viste? Sí, Hiper sí. barato y encima ecológico si podemos usar residuos para que el hongo se alimente, crezca y se transforme en un alimento, o sea, es ganar, eh, ganar. tal cual. Eh, bueno, y por ahí para no alejarme tanto del tema de aprendizaje, recién estábamos mencionando algunas páginas donde buscar información, pero tengo entendido que ustedes también organizan y dictan talleres, ¿puede ser? Sí, estuvimos dando hace poquito un taller y ahora los talleres los tenemos previstos para la segunda parte del Ajá, año. Todavía no tenemos fechas, pero obviamente estaremos publicando los que están previstos para esa Claro, parte. siempre en redes vamos a estar ya mandando mensajitos, dando señales, todo para cuando es excelente. la siguiente O sea, fecha. todavía no tenemos fecha, pero sabemos que es para la segunda parte del año. Sí. Sí, Que ya no pasa, queda Sí, nada, que pasa estamos, los fríos también. sí, sí, tal cual, el mes que viene. Ya es la segunda parte del año, el mes que viene. Bueno, pero nos quieren contar un poquito, nada, cómo estructuran, si es un encuentro, son varios, y cómo estructuran un poquito ahí el tema del taller. generalmente los hacemos en un solo día, hacemos una parte más bien teórica, de explicación de las partes, los procesos, lo que necesitamos para hacer la producción, qué considerar, y una parte práctica, como para empezar a meter Ujú, manos y romper ese primer miedo de trabajar con el hongo y poder, que con lo que tenemos en ese lugar, poder generar vamos a decir, esa bolsita donde va a estar el hongo con su alimento para que crezca y te dé la seta, ¿sí? bien, Eh, para producir se necesita lo que se llama una semilla micelar, ajá. lo que está mostrando acá en el librito, que es el hongo en sí, Esa es la semilla micelar, miceliada. micelar, bien, Micelio. de micelia. Claro. Sí, vamos a hacer una aclaración que por ahí nosotros en el taller lo arrancamos. Ajá, ¿Qué hablamos? Hablamos de un hongo. bueno, Es una buena pregunta porque siempre arrancamos así ¿por qué? Porque entender de qué estamos hablando nos permite entender todo el ciclo productivo. bien, Nosotros cuando hablamos de un hongo, generalmente la mayoría cuando te responde te dice que es la seta que una va y encuentra en el pastito, que ve en el tronco del árbol, que lo ve alimentándose de un insecto, ¿sí? Que es lo que uno observa porque es macroscópico, lo puedo ver a simple vista. Sin embargo, el hongo es aquello que no vemos porque generalmente está dentro de su alimento o sobre su alimento. Y eso es una red de hifas, ¿sí? Que son filamentos delgados que se entrelazan y forman un micelio. Entonces, cuando nosotros decimos semilla miceliada, es ese micelio del hongo. bien, ¿Sí? Y la seta sería como la fruta de un árbol. ¿Se entiende? bien, bien. O sea que, para traducirlo, a ver si primero si lo entendí yo, eh, la seta, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como la gírgola, ¿no? Con su formita característica, molida, hecha polvo si se quiere, cortada muy chiquitita, es lo que usamos como semilla. Bien, eso que vos decís que la seta, que toda la formita esa que vos tenés, que está sequita y todo eso, capaz lo cortaron, y lo disecaron a la seta. Es como decir que esa seta es la manzana del árbol. Eso es Bien, el fruto del micelio. bien, ¿Y por qué sale la manzana? ¿Por qué sale el fruto del micelio? Porque quiere reproducirse. bien. Por eso, En- entonces,
como en la manzana encontramos la semilla dentro. Esas semillas para la seta serían las esporitas que se van a liberar Ajá, cuando se forme la seta. Y perfecto. cuando en el ambiente crecen, ¿sí? Las esporitas y forman ese nuevo micelio Claro. en el alimento. Bien, Cuando llegan a determinadas condiciones, va a volver a sacar ese fruto, o sea, la seta, para volver a liberar sus esporas y esparcirse y seguir colonizando el y ambiente. así va cumpliendo su Es ciclo. un ciclo de la naturaleza. Entonces, lo que uno hace acá es tratar de reproducir justamente eso que ocurre en la naturaleza en nuestro hogar, por ejemplo. Perfecto. Y acá ya me estoy ahí como adelantando un poquito porque todavía tenemos que estar charlando de algo antes, pero ya que estamos acá, sí, nos sacamos la duda. Las esporas, ese polvito, ¿cómo yo lo recolecto como para volver a usarlo si yo quisiera no dejar que se esparza por el aire, sino yo quiero inocular, ¿no es cierto? Yo quiero sembrar directamente en algún lugar en específico. ¿Lo puedo recolectar o cómo lo hago? Sí, se pueden recolectar, ¿sí? Hay una técnica que se llama el sello de esporas. Ajá. Que uno pone la seta, pone un papel de aluminio, sí, bien limpio, y deja que caiga. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos haces esa técnica, están cayendo esporas. Esas esporas son de origen sexual, ¿sí? Entonces, cuando vos lo vas a trasladar al nuevo alimento, va a haber una competencia de esas que crezcan, y como sabemos que la reproducción sexual genera variabilidad genética, Ujú. puede ser que se desarrolle mucho uno que no tenga el poder, el power, por decirlo de alguna manera, Ujú. para mantenerte siempre Una cepa grande y productiva. Entonces, generalmente, nosotros lo que hacemos es clonación. Ah, ok. No hacemos para las gírgolas ese círculo. Y en ¿sí? general con los distintos hongos. Sí. Vos cuando mirás el hongo más grande, más lindo, la producción, vos vas comparando entre tus micelios, entre distintas cepas que tienes de un productor tal, de otro productor tal, y viste que esa que es del mismo color, gris, ¿verdad? Te creció más grande. Vos vas a querer esa de ahí, Ajá. ¿no? Entonces lo que vos haces, si vos agarras, como Ine dice, las esporas, vos vas a tener una gran variabilidad. Así como los hermanos son re distintos entre sí, Ajá. cada uno un hermano diferente. En cambio, vos como querés la otra, agarres un cacho de esa seta y la pasás a algún medio de cultivo que le guste, que ya sabemos que es rico en ciertos azúcares, y tenés exactamente el mismo clon, que Ajá. después la semilla, que es exactamente la misma, sigue siendo la misma, y que después le das el alimento que conseguiste, yerba, café, acerrín, etc, etc. Perfecto. Claro, es como si volvemos al ejemplo de la manzana, nos vamos a quedar con la manzana más grande, Tal y más cual. roja, y más linda, y vamos a querer multiplicar esa semilla. Bueno, ahora creo que vamos a retomar ahí un poquito como para continuar con esa idea. Estamos hablando entonces del taller. Ustedes enseñan paso a paso cómo poder cultivar, reproducir, y acá hago un paréntesis. Algunas recetas, porque he escuchado, sinceramente yo nunca comí milanesa de gírgola, pero me han dicho que son muy ricas. No sé ustedes ahí si Son muy comparten algo de eso. Sí, son muy ricas. A mí me gusta más salteadas con ajo y aceite de oliva Ajá. y en pancitos. Las amo así. Eh, las he hecho también dentro de una tartita. Mira, ¿A vos? Mira, a mí yo no sé de mucho de la cultura de la milanesa, por donde vengo. Me gusta, hace fin de semana pasado le hice a una amiga, comimos unos ravioles con salsa roja y esto. Le dije, ¿qué te parece a ella? Que me cocino, ella es mi conejillo de Inch con los ojos. Le pongo pollo también, dice, ¿verdad? Que es muy carnoso. No es como el champiñón tan livianito que se deshace, o sea, lo sentís más que nada en la parte de la base. Entonces, lo corto finito y me gusta sentirlo, morderlo, ¿no? Que se deshaga. Entonces, sí, es muy no es tan fuerte el sabor como el champiñón, es mucho más suave,
Entonces puedes jugar con distintos condimentos Ajá, también. En excelente. salsitas. Excelente. Sí. Bueno, y volviendo a la producción, además de ustedes brindar estos talleres, que ya ahí fueron tomando nota seguramente para la próxima mitad del año, estar atentos en el Instagram de Girgoleando. Entiendo que ustedes también venden lo que podríamos llamarle el autocultivo, ¿no? Una bolsita inoculada o cómo viene con el inóculo para uno agregarle. ¡Oh, mirá qué lindo! Una casita. Ah, excelente. Bueno, a ver, cuéntenos qué hay ahí adentro y cómo se usa eso, a ver. Bien, dijimos las gírgolas, ¿sí? Las gírgolas en realidad es un conjunto de especies, ¿sí? Están las gírgolas gris, que es una especie, la gírgola dorada, la gírgola rosada, la gírgola Ah, parda. Es un conjunto de especies. Entonces, ¿más arriba? Ahí, gracias. Sí. Para producir la gírgola, en este momento estamos trabajando con la gírgola de estación, se dice porque sabemos que estas son las condiciones ambientales en las cuales a ellas les gusta estar y van a fructificar, en la gírgola gris. La hicimos crecer en un sustrato, para nosotros es acerrín, ¿sí? Creció un mes, se tornó todo blanco, todo lo que ven blanco acá es el micelio del hongo. Lo que vamos a hacer es un corte en cruz, un tajito a la bolsa, sin sacar, ¿sí? La bolsa, solamente un corte, y vamos a empezar a rociar. Con un rociador, rociamos 3 veces, 4 veces, Que viene en el kit. que viene en el kit, ok, ¿sí? no es agua, es una solución Es o es agua, agua. Ah, ok, agua, la canilla corriente, no bien, hace falta bien. agua especial. Lo vamos a poner un día en la heladera, sin que toque las paredes, cajón de la verdura o puerta de la heladera. Lo sacamos al otro día Ajá, y lo ponemos en una habitación, ¿sí? Donde entre la luz del sol, pero que no le pegue directo, jamás directo, porque los hongos requieren de humedad. Todo aquello que quita humedad en el ambiente va a hacer que tu gírgola, la seta de la gírgola, no nazca, se atrofie, no quiera bien, salir. Entonces, lo ubicamos en ese sector con esos recaudos y empezamos a rociar a la mañana, media tarde, a la noche, ¿sí? mantener húmedo. Humedad, Bien, principalmente. Siempre les digo, no estoy en todo el día, rocío en la zona donde hice el corte, humedezco la paja y yo me quedo tranquila que hasta que vuelva la tardecita va a haber humedad en el ambiente. perfecto. Hizo en unos 5 días, capaz, por ahí menos, a veces adelantan, a veces un poquito más, un poquito menos. Empiezan a salir como pequeñas protuberancias, ¿sí? Como una costrita, y empiezan a aparecer lo que son las cabecitas de las gírgolas, Bien, que van a ir creciendo, creciendo y creciendo, porque esto es un racimo, ¿sí? bien, Esos sombreritos, los bordes del sombrero, vamos a elegir siempre las que vienen creciendo más grandes, se van a ir estirando, 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 y cuando se aplanó, una o dos de ellas, es momento de cosechar. Se bien, cosecha todo el racimo, por más que las de abajo no hayan alcanzado ese bien. tamaño. ¿Sí? ¿Y se comen todas también? Todas juntitas, Bien, no se desperdicia nada. perfecto. Lo arrancas como si fuera haciendo un retuerzo y lo Ah, arrancas. bien, No tiene que quedar nada de resto de todo lo que se formó bien. para sacar la ceja. Y volvemos a empezar a rociar porque tiene que salir una vez más. Ah, ok. O sea que cada kit podríamos decir que tenemos 2 cosechas. 2 o hasta 3. ¿Por qué? Porque la cantidad que sale, ¿sí? De la seta, del racimo, la primera, la segunda
o hasta una tercera, lo maneja el hongo. Ajá, O sea, puede salir bastante al principio y la segunda por ahí sale un poquito más pequeña y puede haber una tercera un poquito más chiquitita. ¿Por qué? Porque el hongo, a medida que va formando esa seta, se va consumiendo lo que está dentro de la caja. Entonces, claro. como que va distribuyendo de lo cual se alimentó para formar esa seta porque necesita liberar sus esporas para que vuelva a su ciclo, ¿sí? Bien, Pero generalmente en la primera sale abundantemente, bien. generalmente. O sea que Ahora, retomando un poquito, recomendable ahí, en la última cosecha, guardarse un poquito para volver a arrancar, ¿o no sería recomendable? podés intentar darle un nuevo alimento. Yo lo he tirado al compost, Ajá, me olvidé. Y porque una vez que decimos esto se agotó, porque creemos que no le da más para seguir produciendo, ujú, lo podemos compostar, bien, digamos, tranquilamente y producir un fertilizante para plantas. ajá, Eh, pero se ve que encontraron algo de lo que yo había tirado ahí que les gustó, comieron de nuevo, tuvieron fuerza y salieron. excelente, Así que sí podríamos dar un changüí más. No quiere decir que va a ser eterno. claro. Pero lo que no es, para, Sí, no, todavía hasta ahora no conozco a nadie que haya hecho un continuo tanto. ajá, eh, pero lo que se agota al fin y al cabo es el recurso, digamos, que el hongo está comiendo. Entonces yo decía, en la última, te guardaste la última, no te la comiste, para quizás volver a sembrar en otro sustrato nuevo para que el hongo tenga para comer. Sí, sí, podés, totalmente, sí, válido, es lo que te digo. Perfecto, Uno lo va haciendo y va probando. Por ahí el hongo perfecto continúa y te sigue dando un ciclo más o más ciclos. perfecto. Generalmente, estos nosotros tenemos el kit de autocultivo. También pueden, si les interesa, la producción en troncos. Hay 2 videos tutoriales que tenemos en el Instagram. Ajá, Y vean los pasos, que el cultivo en tronco es otro sistema, es más estacional, eh, también lo explicamos generalmente en el curso. Pero bueno, tienen ahí como un adelanto para ir viendo si les interesa. bien. Ese sería más estacional porque lo pensaríamos en el exterior de acuerdo a la época del año, ¿no? Generalmente se arranca ahora en primavera para el otoño estar cosechando del año siguiente. Ah, claro. Que es en tronco, entonces el hongo tiene que colonizar toda esa madera Ajá, y hasta que coloniza bien, eso más o menos es lo que le demora al hongo estar en esas condiciones hasta que larga la fructificación. Pero larga bastante producción y puede durar años ese tronco dándote. excelente. Recién estaban hablando que ustedes usaban, si no entendí mal, en este kit, el, el sustrato que usan puede ser acerrín. Sí, nosotros usamos acerrín de álamo Ajá, y maderas blandas, bien, principalmente. Porque no tiene esas resinas que puede tener el acerrín de pino, que son medias inhibidoras del crecimiento de los hongos. Podés probar, y yo conozco algunos casos que ha crecido igual. Digamos, a nosotros no nos resultó, pero no quita que otro lo haga y le resulte. Y bien, siempre pasa con todo lo que son los sustratos, porque varía mucho en la cepa con la cual vos estás trabajando, tus condiciones de ambiente. Hay que intentar y probar. sí, porque incluso uno de repente encontró la gírgola resistente a la resina, así que ojo. Sí, por eso, sí, Y sí, se sí, van sí. adaptando ciclo a ciclo Claro. también. Bueno, pero recién vos, Caro, estabas mencionando que se pueden usar otros sustratos. Puede ser que mencionaste o la borra del café o la yerba usada, puede ser. Sí, por ejemplo, la macetita que tengo en casa, yo lo voy tirando encima, y hay una compañera también en la facultad que cultiva y tiene como un potecito
Ajá. y un poquito de micelio y le va tirando su yerba y es como tener una mascotita ahí que vas viendo y la vas alimentando día a día. Mientras no se te contamine, ¿no? Puedes ir tirándole residuo domiciliario día a día también. Es como una forma viva. Ya el compost es vivo, ¿no? Pero una forma micológicamente viva de alimentarlo y tenerlo. Sí, son muy nobles. Siempre voy a Está salir de esa bueno, está bueno creo porque si uno lo hace en la casa y controla qué residuos tira, porque por ahí el compost pienso que quizás es un poco más sucio, pero si uno tira particularmente hierba o café y ahí crecen y poder usarlo como sustrato, está bueno. Sí, pondría, eso lo que decir, yerba, café, crece muy rápido el hongo, pero por ahí no te produce tanta seta, Ajá. porque se lo consume. Ah, Si vos, ahí recomendamos ponerle también cartón, ¿sí? El cartón, cajas de cartón, para suplementar ajá. esa otra parte que necesita para que rinda, digamos, para después tengas una buena producción. Bien. Y en ese sentido me genera una intriga. Vos recién mencionabas una maceta y yo siempre lo vi como vos mostrás en el kit, como de costado, ¿viste? Como esa formita que crece la seta así, que salen como de costadito. ¿Tiene algo que ver? Digo, ¿el hongo prefiere más algo que otro o no? Yo reciclé una maceta que usaba para el cultivo de cannabis, que son Ajá. esas rockets largas, son buenísimas para el cultivo de hongos, ¿sabes? Esas rockets que son re largas, que ya vienen con los agujeros Sí. hechos, Ah, y por esos agujeros, porque hacen de autopoda, ¿viste? Para las raíces, pero no me gustó mucho para estas plantas, entonces las uso para los hongos, y les vino a pelo, las envolví en papel film para que se le mantenga la humedad por esos agujeros, y después cuando vi que ya estaba todo bien blanquito los hoyos, les hice el corte, pulvericé y por distintos lugares me están creciendo. Les mostraré una foto. Sí, sí, sí. Entonces che, reciclé esa maceta, no era maceta típica que no tiene los agujeros y crece ¿no? solamente arriba, pero me Pero dice bueno, que le ha crecido un compost los hongos también. Sí, no, y entonces, también podés usar otros envases, podés usar envases de plástico, Botellas, sí, de botella, agua de los bidones también y hacerle los ujú. agujeros. sí. Bueno, pero por eso entonces sí siempre conservando esa forma como lateral, ¿no? Sí, porque crecen como para arriba, Claro. como un jardín. Y que es ahí donde en esos agujeritos uno directamente siembra o inocula, digamos, con las gírgolas. Cuando, Eh, eh, en realidad hacemos una mezcla. ah, Es el alimento, yo supongo que estás hablando de esa parte, lo que hacemos es esta bolsita que te decimos nosotros sí. y tenemos un alimento. ¿Sí? Puede ser yerba, cartón. Ponemos una parte de esto, una parte de yerba cartón, podemos mezclar, una parte, mezclar, Ajá. ¿sí? Y hacemos como si fuera capitas para que ya esté distribuido bien y eso colonice lo más rápidamente posible todo. Ujú. Obviamente si le pones mayor cantidad te va a colonizar más rápido, que si una cosa que le pongas 10 gramos, a que le pongas 200. En la cantidad, en el volumen, mayor cantidad va a alimentarse de mayor volumen. Bien. O que si lo pongas en capas, o si lo pongas todo mezclado, o si lo pongas en un cachito. Entonces, donde vos pongas, es un organismo vivo que va a alargar las hifas, que va a degradar su alimento. Entonces, la técnica va a variar en función de qué tan rápido necesites o lo quieras ver. Claro. Si sos más ansioso, cuando tomas de semilla, esta es una semilla de 1 kilo, es muy rendidora, 10 Ah, kilos de sustrato que puede rendir. bien. Eso te iba a preguntar. ¿Un kilo rendiría para hacer, 10 para tener kilos. 10 kilos? Excelente. Bueno, y si alguien lo estaría pensando quizás no solamente para consumir en su casa, sino quizás como esto de producir en mayor cantidad, llamémosle emprendimiento, regalarle a alguien, pero pensando ya más allá del autoconsumo, si se quiere, eh, ¿qué tips o qué recomendaciones o qué cuidados podrían ustedes por ahí rápidamente mencionar? Entiendo que si es un ambiente húmedo, ustedes recién mencionaban esto de la posible contaminación con otros hongos. Si pasa eso, ¿qué hay que hacer? ¿Tiramos todo y ya no sirve nada? Siempre que se arranca, arrancamos con el ambiente que tengamos, pero lo más limpio posible. Ajá. ¿Sí? Limpiar la superficie, limpiar el piso, pasar el trapo con la bandina, limpiar las mesadas,
todo lo que voy a utilizar tiene que estar limpio, podemos tirar alcohol, por ejemplo, una cuchara que utilicemos. Por el momento, cuando uno se inicia, siempre decimos, lisofor en el ambiente, para el momento este que contamos de siembra, ¿sí? Bien. Hicimos agregar el hongo a su nuevo alimento, en Bien. ese momento. Eso es uno de los pasos más importantes y más cruciales. Después uno lo pasa a incubar. Eso es en oscuridad y más o menos demora un mes en tomar estas bolsitas. Obviamente cuando mayor volumen por ahí se demora un poquito más, pero más o menos lo mismo por la relación que trabajás. Esto que te digo, más o menos siempre pones más o menos 100 gramos y 900 del nuevo sustrato, que es lo que recomendamos nosotros, y más o menos son los tiempos. En esa etapa podés observar que hubo contaminaciones. Si ves un hongo verde, yo te diría sacarlo. Ni te gastes en tratar de salvarlo, porque cuando vos querés salvarlo por ahí, ese hongo tiene también sus esporitas, Y lo verde en que es lo verde, y por ahí por querer matarlo terminás dispersándolo en el ambiente. Entonces, no tiene mucho sentido, conviene mejor dispersarlo. Y otra cosa, que ese nuevo alimento que le vamos a dar, también tenés que hacerle un tratamiento previo, ¿sí? Para reducir los microorganismos que ya están viviendo ahí. Así de esterilización. Tal cual. Puede ser remojarlo en agua hirviendo y sacarlo, currirlo bien. El agua nunca tiene que ser en exceso. No tiene que quedar casi gotita, apenas quedando, chorreando apenas alguna gotita al material. O pausterizarlo, que eso se hace con una ollita, poniendo un doble fondo separado del fondo con un poco de agua. Y el vapor que atraviese. El vapor que atraviese el material. Perfecto. Perfecto. Y les preguntaba algún cuidado, yo alguna que otra vez, no sé si esto es un mito, así que es genial si ustedes lo aclaran, de que había ahí una etapa, no sé si era la esporulación, en esto donde aparecían las esporitas y volaban, donde uno, recomendable tener algún cierto cuidado, no sé si usar algún barbijo, algo, ¿es así? Sí, es así, y eso lo podría haber dado fe nuestro amigo Inti. No, a ver, sí. ¿Qué le pasó? No, justamente él paró un poco la producción, también teníamos la parte de producción de setas, él que la venía llevando a cabo porque es con lo que él inició, pero le generó alergia. Y hace como una fiebre de alergia cuando ahí tenés tanta cantidad de esporas en un sitio. Entonces se recomienda sí o sí el uso de un buen barbijo por ese motivo. Mira. Es parte de lo, digamos, del proceso productivo, por eso se trata de cosechar antes que se produzca la esporulación, o sea que se las esporas, pero siempre hay alguna dando vuelta, y eso se acumula en el ambiente.